tardes, bienvenidos. Esta es la tercera parte. Estamos en vivo, son 4 de la tarde con 3 minutos de hoy, jueves 22 de diciembre del 2022. Estamos en las instalaciones del Centro de Aplicación Pedagógica Diálogos IEL, ubicados en Girón Pachacútec 160, urbanización Tahuantinsuyo, aquí en Independencia, en la ciudad de Lima, Perú. Estamos con el maestro Alejandro Inostroza, y él nos va a hablar referente a sus experiencias pedagógicas que tuvo que él vivir y convivir durante la pandemia. Le voy a ceder el micrófono. Maestro Inostroza. Muchas gracias, amigo mío. A ver, un tema muy álgido, diría yo. ¿Por dónde empezar? Bueno, en primer lugar, como ya había mencionado hace una ronda atrás aproximadamente, tenemos que tener presente que ya en Perú antes de la pandemia ya veníamos con retraso académico, que se agudizó más ahora en la época de pandemia. El regreso a las aulas fue para muchos estudiantes quizás hasta algo traumante, ¿no? Ya se habían acostumbrado a estar sentados frente a una pantalla, muchas veces no estudiando, sino poniendo su cámara, haciendo trampa en plena clase para a partir de ahí distraerse, ¿no? En videojuegos, o si no hacían ingresar a personas que interrumpían muchas veces la clase, ¿no? A pesar de todo esto, el docente ha tratado de una u otra forma de llegar al estudiante, ¿no? Muy aparte de este punto, tendría que decir que ha habido mucha deserción, ¿no? Mucha deserción últimamente, por lo que la pandemia económicamente nos ha afectado mucho. Y hay muchos padres que ya no tenían ya la economía necesaria para tener a sus hijos en colegios particulares. Y como bien sabemos, el Colegio Nacional no es, digamos, una de las mejores educaciones, por eso muchos padres optan por un colegio particular. Digamos que un colegio particular en un bimestre estamos avanzando un promedio de 7 a 8 temas. En cambio, en un colegio nacional se avanza a veces un solo tema o hasta 2 temas durante un bimestre. Yo considero que el Colegio Nacional comete muchos errores porque no tenemos una base educativa, ¿no? No hay un investigador que se haya puesto a ver nuestra realidad para poder hacer un plan educativo de acuerdo a la realidad peruana, ¿no? Eso ha perjudicado siempre desde hace mucho. Vemos que la educación en nuestro Ande no es lo mismo que en la selva y no es lo mismo que aquí en la ciudad. Y otra cosa también, el Ministerio de Educación, su currícula no tiene nada que ver en absoluto con lo que se toman los exámenes de admisión. Y eso también para el estudiante hoy en día, una vez que sale de las aulas, es traumante. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes quizás del Colegio Nacional piensan, saliendo del colegio voy a poder postular, ¿no? Voy a poder postular e ingresar. Y al ver la realidad de un examen de admisión, la primera vez que ven un examen de admisión, se dan cuenta que hay cosas que en la vida no han visto. En los mismos colegios particulares, muchas veces no se tocan todo el temario que toca un examen de admisión. Y no se ajusta en nada, ¿no? Pero es lo que exigen las casas de estudios superiores, ¿no? Es los requisitos mínimos que un estudiante debe saber para poder seguir una carrera universitaria. Y es algo en lo que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? En parte, bueno, yo tenía algo de experiencia en la educación chilena, en su momento estuve por allá, y sí, me agrada la parte en que el Estado toma una prueba única de suficiencia académica, de la cual, a partir de esa prueba, el estudiante obteniendo la nota que exige para su carrera, puede ya derivarse a determinadas casas de estudios, ¿no? Eso no lo vemos en nuestro país y es algo que tenemos que implementar, considero. Muy aparte también de que a partir de eso de secundaria debería ya el estudiante ser dividido, tanto si le gusta el área de letras, dirigido, orientado en esa parte, como si le gusta el área de ciencias, también orientarlo hacia esa parte, ¿no? Y tener cursos complementarios
complementarios, ¿no? Pero mayor exigencia donde está más predestinado el estudiante. Como también la parte artística, porque sabemos hoy en día que los estudiantes no todos quizás van a ser académicos. Es falso pensar que todos sus hijos o todos los estudiantes van a ser universitarios, eso es erróneo. Pero la mayoría de padres que he escuchado dicen, no, mi hijo, universidad, pero muchas veces el hijo no se siente preparado o no tiene las herramientas necesarias para ser universitario. Sabemos que en el Perú hoy en día adolecemos de técnicos y muchas veces también sabemos que un técnico gana mucho más que un universitario, que termina sus 5 años, sale de la universidad y llega a una empresa y lo primero que le piden es experiencia laboral. Y al no tener experiencia laboral, le pagan una miseria. En cambio, el técnico tiene gran ventaja en esta parte, porque a los 2 años, como sabemos, ya están practicando, ya están teniendo roce laboral, ¿no? Y hoy en día, en nuestra parte educativa, o sea, la SUNEDU creo que dijo que termina una carrera técnica y puede complementar con estudios universitarios, ¿no? 2 años más, creo que es bachillerato técnico, en el cual va a favorecer a muchos de sus hijos, ¿no? De sus menores hijos. Bueno, le doy la parte acá al maestro, que va a complementar mucho más que yo en todo este tema. Muchas gracias, muy amable. Gracias por cederme la palabra. Es cierto, en realidad el tema es amplio porque estamos hablando de educación peruana. La educación peruana tiene 3 niveles: educación inicial, la educación primaria y la educación superior, la secundaria y la superior, ¿no? Que son los 2 niveles importantes, tanto la educación secundaria y la superior. Ahora, es un hecho real de que sí es cierto, la pandemia nos demostró las desigualdades que tiene el país, el Perú. Estas desigualdades tanto económicas y culturales. Al no tener conectividad, el estudiante buscaba el pretexto al decir exclusivamente que no tiene internet y no ingresaba al aula o a la sesión vía Zoom o vía Google Meet y no escuchaba la clase, como dice también el maestro. Ellos estaban haciendo otras actividades, estaban caminando, estaban en un bus, estaban durmiendo, y eso no ayudó bastante. Prácticamente fue un relajo total. Eso es un año perdido. Lamentablemente el Ministerio de Educación tuvo que dar una salvedad a todo ello, aprobando a todos los estudiantes los 2 años consecutivos, 2020 y 2021. Y nosotros, ya en el siguiente bloque, cuando vamos a hablar referente a las realidades y propuestas, es la cruda realidad que se ha llegado a observar. En el caso de la educación secundaria, que somos nosotros profesores de secundaria en instituciones privadas, hemos visto una realidad totalmente diferente. La historia de la pandemia en el Perú fue la historia de la desigualdad. Los que tuvieron la oportunidad de la conectividad llevaron exclusivamente clases o pseudo clases virtuales a través de diapositivas, a través de audios, a través de videos. Si ellos lo observaban o no, ya eso era su criterio, pero el alumno ya sabía muy bien que el Ministerio de Educación los iba a aprobar. Y eso es lo que sigue todavía lamentablemente sucediendo en el país. Los estudiantes están pasando también en este año 2022. Entonces, cuando vemos la realidad en exámenes de admisión, los niños o los estudiantes o los pobres o los jóvenes se dan cuenta de que su nivel es bajísimo. Y por lo tanto, ahí es donde ya en el siguiente bloque vamos a hablar sobre las realidades y las propuestas que se deberían trabajar. Bien, hay mucho más porque también podríamos mencionar la educación superior, que fue muy perjudicial para muchos estudiantes, tanto del interior del país y también en la misma ciudad de Lima. Que eso fue la palabra sería triste porque no complementaron su verdadera educación superior. Y algunos se titularon, inclusive los títulos o las maestrías o las tesis o los doctorados o lo que vendría a ser los trabajos para la titulación fueron de manera virtual, que eso me ayudó también bastante. Bien, vamos a culminar esta tercera parte para iniciar la cuarta sobre las realidades y propuestas. Entonces, regresamos, recordemos bien que estamos en vivo, son 4 de la tarde y 13 minutos
estamos llevando lo que es la conferencia Educación Peruana después de la pandemia, redes y propuestas. Y este es un trabajo en conjunto del Centro de Aplicación Pedagógica Diálogo CIEL y el Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Regresamos.